¿Te bañaste? No, no me he bañado, pero al rato me baño. No, es cierto, sí me bañé, pero no tiene nada que ver. Ahí te va. Ok, bueno, hasta ahorita, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto? Ya déjenme pasar esta. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto? Tenemos que terminar hoy este tema. Así que, ¿hay alguna duda antes de empezar e irme así como fast, como rayo? ¿Sí o no? ¿O todo bien? ¿Hoy quieren estar callados? Yo tengo una duda rápida, A ver. ¿Neocerebelo se encargada de la sinergia muscular? El cerebro es encargado de la sinergia muscular. Sí, exactamente. Esa es la pregunta, la respuesta es que sí, es encargado de la sinergia muscular. Porque, como dijimos en la clase pasada, pues el cerebelo, con estos núcleos que, si ustedes recuerdan, que teníamos 4, ¿no? Entonces, el núcleo que va a estar encargado en todo esto del movimiento fino y corregir bien el movimiento va a ser el núcleo dentado. Igual los demás, es que bueno, aquí quiero aclararles y quiero decirles que, o sea, nada es como absoluto, o sea, el vestíbulo cerebelo no solamente se va a fijar en lo vestibular, por ejemplo, ¿no? O sea, van a ver que aunque sí tiene mucha importancia en esto, por ejemplo, ¿por qué se le llama vestíbulo cerebelo? Pues porque se dice que tiene mucha importancia en esto del equilibrio por estos núcleos vestibulares que le mandan las aferencias. Pero realmente, pues, si nosotros nos vamos así específicamente, pues el cerebelo, aparte de funciones motoras, tiene funciones con el comportamiento. Veremos luego, si quieren, pues el artículo que les dije que tengo, que habla igual sobre si se daña el lóbulo anterior, qué sucede, ¿no? Si se daña el lóbulo posterior, ¿qué sucede? Pero más que motoramente, aparte, se dan estas situaciones cognitivas, emocionales, también se da un fenómeno ahí de atención y de el afecto, también ahí tiene importancia. Entonces, vemos que no todo es absoluto, o sea, quiero también que se queden con eso de que no todo es absoluto, porque pues realmente nada de lo que estamos estudiando pues es absoluto, ¿no? Porque se sigue y se sigue y se sigue estudiando. Si conociéramos, dice el doctor Juárez que si conociéramos todo el sistema nervioso central de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en su totalidad, pues ya incluso podríamos hacer un sistema nervioso, pues nosotros, ¿no? Ya crearlo nosotros, pero pues eso no se ha podido porque pues realmente es bastante complicado. Lo que obviamente sí ya les exponen los profesores y nosotros, pues es lo que ya se sabe desde hace muchísimo tiempo, conforme estudios y todo eso. Pero bueno, sí se encarga de la sinergia muscular. ¿Y quién se va a encargar de la sinergia muscular? El neocerebelo. El neocerebelo. Pero bueno, o el punto cerebelo también. Entonces, si no hay ninguna duda, pues yo creo que podemos continuar. Recuerden lo que vimos, que pues básicamente fueron todas las divisiones que tiene este cerebelo, ¿no? En el caso de la división anatómica, ya vimos la división filogenética que fue conforme a su evolución y pues ahora solo tenemos que ver las funciones, la subdivisión funcional, ¿no? Que nada más para recordarles que porque aquí ya lo vimos, ¿no? Cómo es que anatómicamente se divide, podemos dividirlo en un plano transversal o en un plano longitudinal. Ustedes ya saben más o menos ese tipo de nomenclatura, ¿no? Que es transversal, que es longitudinal. Entonces, pues ahí también lo expusimos la clase pasada. Su subdivisión funcional también ya vimos por qué es que se subdivide funcionalmente así. Jean Paul nos aportó también que esta subdivisión se le daba a básicamente las aferencias de donde
provenía la información o de dónde provenía la información que iba a entrar al cerebelo y filogenéticamente, pues de acuerdo a su evolución, ¿verdad? Que decíamos que era primero arqui, después paleo y hasta el último neo, que neo significaba el más nuevo, arqui el más viejo y paleo que estaba ahí entre medio, ¿no? Entonces el espinocerebelo quedamos que se denominaba espinocerebelo porque va a tener aferencias de esta médula espinal a través de estos tractos que ya muy bien una compañera había asociado, el tracto espinocerebeloso anterior y posterior. Estos dos tractos pues mandaban aquí estas aferencias al cerebelo, ¿no? Y por eso se le daba espinocerebelo. Y recuerden que no a todo, no a todo el cerebelo, sino a cierta parte del cerebelo. Por eso es que se divide, por eso es que se divide el cerebelo. Entonces, a la subdivisión, ¿a qué subdivisión le va a llegar el tracto espinocerebeloso? Pues al espinocerebelo. Después quedamos que teníamos un cerebro-cerebelo, que básicamente, esta información venía desde corteza, ¿verdad? Principalmente las motoras, las áreas motoras, la 4, ustedes quédense con la 4 ahorita, y el vestíbulo cerebelo, pues básicamente pues, son estos núcleos vestibulares en donde llegaba la información, pues de este par craneal, ¿no? Que se encargaba pues del equilibrio, ¿no? Y aparte del equilibrio, pues la audición, pero la audición pues no vamos a encontrarla aquí, porque pues básicamente ahí no tendría mucho que ver, ¿verdad? Pero sí, esta parte de lo vestibular, la parte de la aceleración angular y lineal que vamos a tener y que vamos a estar captando en nuestro aparato vestibular, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente por eso se subdividía así al cerebelo, aparte de ya anatómicamente, como ya vimos que se subdivide. Entonces decimos que el vestíbulo cerebelo, pues se dice que se corresponde al lóbulo flóculo nodular, que pues ya vimos que ese lóbulo flóculo nodular pues se encontraba o formaba parte del arquicerebelo. Vemos aquí que es importante que no se confundan con las subdivisiones, porque pues cuando yo les hable de arquicerebelo me estoy refiriendo a la misma vez a vestíbulo cerebelo y a la misma vez anatómicamente al lóbulo flóculo nodular. O sea, tienen que ya captar, hacer esa similitud de cuando yo digo arquicerebelo, también puedo decir, o es lo mismo que decir vestíbulo cerebelo, y es lo mismo también que decir que el lóbulo flóculo nodular, ¿ok? Entonces, siguiendo en esta misma línea, el espino cerebelo también es lo mismo decir, paliocerebelo, ¿no? O sea, si yo digo espino cerebelo, pues estoy diciendo paliocerebelo, y pues ya habíamos dicho que correspondía pues a esta parte de la vermis y la paravermis, ¿verdad? Por eso aquí dice el lóbulo anterior, porque básicamente la vermis y la paravermis pues está en la parte anterior, aunque también en la posterior, pero recuerden que después se forma esto que viene siendo el nódulo y a los lados los flóculos, ¿no? Entonces, por eso aquí dice que corresponde a la parte anterior, corresponde al lóbulo anterior, ¿no? Porque vemos que el lóbulo anterior pues, tiene también muy abarcada esta parte de la vermis y la paravermis, ¿no? Luego tenemos que hay un ponto cerebelo. ¿Y por qué ponto cerebelo? Aquí tal vez me preguntarán, ¿no? ¿Y por qué no cerebro cerebelo, no? O bueno, también aquí se le puede llamar cerebro cerebelo, pero ¿por qué le di este nombre de ponto cerebelo? Yo quiero que se quede con cerebro cerebelo. Pero si se pueden aprender los dos, magnífico, la neta, porque punto cerebelo da mucho también de dónde viene la información. Porque, pues, si ustedes no recuerdan, o si ustedes recuerdan más bien, esta corteza va a mandar esta información a los núcleos pontinos, que les dije yo en puente, en anatomía interna del puente. Recuerdan que esos núcleos pontinos estaban ahí en la parte basilar del puente formando estas fibras cruzadas contralaterales. No sé si lo recuerdan, espero que sí. Si no, pues ahí están las diapositivas, pueden ir a checarlas. Entonces, la corteza cerebral pues no va directamente al cerebelo, sino que tiene que hacer esta sinapsis con estos núcleos pontinos, que son muchos núcleos pontinos, de hecho, o sea, son bastantes, ya los vimos en, anatomía interna del puente, ya lo vimos, entonces ahí la corteza hace una pequeña estación y esos núcleos pontinos pues cruzan contralateralmente, o sea, hacen ahí una decusación
Y esta decussación ahora sí ya entra como pedúnculo cerebeloso medio, como pedúnculo cerebeloso medio. Estas fibras pontinas forman este pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, aquí ya, no sé si ustedes vayan armando este rompecabezas que yo les estoy, dice y dice, que pues por eso se llama ponto cerebelo o cerebro cerebelo. Si se pueden aprender los nombres, la neta a mí me gustaría bastante, pero si se pueden aprender uno solo, pues que sepan por qué se le dice punto cerebelo. ¿Por qué? Porque la corteza le manda fibras a los núcleos pontinos que están en la parte basal o basilar del puente, y estos núcleos pontinos que están en la parte basilar del puente hacen ahora sí, mandan una segunda neurona hacia la parte contralateral, o sea, decusan y ya van formando el pedúnculo cerebeloso medio, y ahora sí ya entran al cerebelo. Lo que van, ¿y a qué van a entrar? Pues eso también es algo, una pregunta muy, estaría muy bien que se lo estuvieran preguntando, ¿no? ¿A qué van? ¿A qué van? Pues, si yo les estoy diciendo, a ver, si yo les digo que los núcleos pontinos envían fibras al ponto cerebelo o al cerebro cerebelo, que cerebro cerebelo es lo mismo que decir neocerebelo. Entonces, si les digo que la corteza manda a través de los núcleos pontinos fibras al cerebro cerebelo, ¿ustedes para qué creen que sean estas fibras? ¿Para qué creen? Si no se les viene nada a la mente, pues me pueden decir, no, ¿para qué son, Alan? No hay problema. Y es justamente para que vayan armando, porque les dije que cerebro cerebelo era lo mismo que decir neocerebelo en su parte, en su parte filogenética. Entonces, si cerebro cerebelo es en su parte funcional, ¿recuerdan qué función o qué iba a hacer este cerebro cerebelo o este neocerebelo? ¿Recuerdan? Sinergia muscular. Exactamente, sinergia muscular o también, pues, lo que viene siendo este movimiento fino, ¿no? Entonces, justamente, no sé si se vayan dando ahí como una idea de, entonces, la corteza está diciendo que quiero hacer un movimiento, quiero empezar un movimiento. Le tengo que decir a cerebelo cómo va a ser este movimiento, ¿no? Por ejemplo, tengo que tocar la guitarra, ya porque toca la guitarra, o alguien que toque algún instrumento como el piano, o como, no lo sé, que, no lo sé, que tenga algún movimiento fino, que lo haga muy cotidianamente. Bueno, entonces mi cerebro, mi corteza va a decir, ok, necesito hacer este movimiento, pero quiero que el cerebelo me diga con qué dirección, con qué dirección, con qué fuerza, y cómo va a ser este desplazamiento, y que se encargue de que los músculos trabajen en sinergia, ¿no? Entonces, pues la corteza, obviamente requiere esas cosas que ya les mencioné. Entonces dice, ¿quién me puede ayudar? Veremos que también ahí entran los núcleos de la base, ¿no? Pero ahorita no quiero meterme en eso. Ahorita estoy hablando de cerebelo. Entonces, cerebelo, por favor, mándame instrucciones a mi corteza de cómo yo puedo hacer un movimiento fino, porque le quiero escribir una carta a mi novio. Entonces, esta carta, pues obviamente debe de ser escrita con letra bonita, ¿no? Entonces, también la escritura es un movimiento fino. Entonces, la corteza le dice a cerebelo, por favor, ayúdame. Pero la corteza no llega hasta cerebelo, sus axones no pueden llegar hasta cerebelo, por lo que le piden a los núcleos pontinos, es una estación, donde le dicen a los núcleos pontinos, llévame esta información hasta cerebelo, por favor. Entonces los núcleos pontinos dicen, ok, la voy a llevar, pero voy a cruzar la información. ¿Por qué? Porque así son las vías hagan de cuenta que son vías del metro, ¿no? Entonces las vías del metro pues no se pueden, o sea, un metro por ejemplo, vaya de Tacuba a Colegio Militar, pues va para abajo, ¿no? Y un metro que vaya de Colegio Militar hacia Tacuba, pues va para arriba. Entonces, el metro que va de Colegio Militar a Tacuba no puede ir para abajo, ¿no? Porque se estaría regresando. Entonces, así vean ustedes que pues tendrían que cruzar las fibras de estos núcleos pontinos.
Bueno, entonces ya al cerebelo pues, le dicen, oye, pues que quieren hacer una carta y que le digas a corteza cómo es que va a hacer este movimiento. Cerebelo pues dice, oh, esto es muy rápido, yo estoy especializado en esto. Le dice al núcleo dentado, oye, ayúdame, mándame información, ayúdame a mandar esta información. Y pues ya después la mandan otra vez a corteza ya con las instrucciones precisas de cómo va a ser este movimiento, ¿ok? Y también mandan algunas fibras ellos, como diciendo, no me fío de la corteza, y voy yo a médula, ¿no? Pero eso ya es bastante específico. Ustedes quédense con que el cerebelo le manda a corteza la información, las instrucciones, y ya la corteza dice, bueno, lee las instrucciones y pues ya dice, entonces así le hago, es como una receta, ¿no? Entonces ya ahora sí la corteza manda las fibras hacia la médula espinal y la médula espinal ya hacia los músculos, ¿no? Entonces es importante que vayan haciendo como no sé, armado de la información, porque si la van uniendo, pues ya saben, entonces, ponto cerebelo o cerebro cerebelo, que es lo mismo que decir que neocerebelo, y el neocerebelo estaba pues ahí implicado pues en la sinergia, ¿no? Entonces ahí para que más o menos se vayan dando cuenta, son algunos circuitos que pues tiene este cerebelo, ¿no? Pero bueno, esto igualmente es lo que vimos hace un ratito, cómo es que, pero aquí ya con colores, ¿no? El espino cerebelo, el vestíbulo cerebelo, el lóbulo floculonodular, recuérdenlo, y pues ya el cerebro cerebelo, ¿no? O ponto cerebelo. Bueno, entonces ya esto también, recuerden que yo repito bastante, pero pues es para que les vaya entrando bien la información. Realmente pues esto ya se los dije, así que pues espero que vayan armando todo esto, ¿ok? Recuerden que hay 3 subdivisiones filogenéticas. A ver, alguien que me diga las subdivisiones anatómicas. Una Son los lóbulos, ¿no? anatómica. Claro, son los lóbulos. Entonces, lóbulo anterior, posterior y flóculo nodular. Esa es la subdivisión anatómica del cerebelo. Es lo que vamos a ver a simple vista del cerebelo, ¿no? Estos 3 lóbulos. Bien, muy bien, muy bien. A ver, entonces alguien que me diga la división filogenética del cerebelo. Arquicerebelo, Ajá. paleocerebelo y neocerebelo. Exactamente. ¿Y de qué se van a encargar estos 3? Arquicerebelo es el más antiguo, es para el equilibrio. ¿Ok? No. Palio. Paleocerebelo es para el tono muscular y neocerebelo para la sinergia muscular. Exactamente, muy bien, muy bien. Y a ver la división funcional, la subdivisión funcional de este cerebelo. Vestíbulo cerebelo, espinocerebelo y cerebro cerebelo o ponto cerebelo. Exactamente, esas van a ser las divisiones y lo que básicamente me eché 2 horas hablando de esas subdivisiones. ¿Y por qué me eché tanto? Porque si ustedes ya saben, como le dije la segunda persona que me contestó, ¿no? Ustedes ya saben de qué se va a especializar el vestíbulo cerebelo o lo mismo que decir arquicerebelo. O sea, si ustedes ya le dicen arquicerebelo, ya sé de qué se encarga, de lo vestibular, del equilibrio. Ok, si ustedes le dicen cerebro cerebelo, ya ustedes tienen que pensar en neocerebelo. Si ustedes le dicen punto cerebelo, igual en neocerebelo. ¿De qué se va a encargar? De la sinergia muscular. Si ustedes le dicen paleocerebelo, o sea, ahí les pueden hacer una serie de combinaciones que Jean-Paul no me va a dejar mentir, que son, o sea, si a ti te ponen palio, si te ponen cerebro cerebelo, si te ponen espino cerebelo, si te ponen ponto cerebelo, si te ponen cerebro cerebelo, o sea, si te los van a poner, o sea, en realidad te pueden ahí desequilibrar, pero lo único que te pido es que ya tengas en cuenta el por qué se le dice vestíbulo cerebelo, por qué se le dice arquicerebelo y todo eso, ¿no? Y también
anatómicamente, ¿no? O sea, ¿con qué se conecta pues este vestíbulo cerebelo, ¿no? Que pues ya les dije, o sea, ¿qué conecta anatómicamente? Pero bueno, es básicamente eso lo que quería que entendieran. Y pues bueno, ya ahorita que ya sé que sí saben las subdivisiones, ahora sí, ya hay que entrar a lo que en verdad pues no se dificulta, pero lo que tiene importancia en el cerebelo, ¿no? Porque realmente sí las subdivisiones y todo, pero pues realmente, cómo va a funcionar este cerebelo, ¿no? Y vemos que todo se va a llevar a cabo en la corteza. Y en la corteza, no sé todavía, en el telencéfalo, cuando ustedes lo vean, van a ver cuántas capas tiene la corteza cerebral. Pero aquí, en la corteza cerebelar, vamos a tener 3 capas de corteza. O sea, las 3 capas van a ser sustancia gris. Las 3 capas van a ser sustancia gris. Eso que no les quepa duda. Las 3 capas van a ser sustancia gris. Y si ustedes recuerdan, la definición de sustancia gris es, pues, donde están los somas de las neuronas, ¿verdad? Entonces, eso es sustancia gris. Ok, bueno, entonces, ¿por qué le llama entonces sustancia gris? Porque aquí, en cada una de estas 3 capas que aquí las vemos, que ahorita las voy a especificar muy bien, bueno, en cada una de estas 3 capas, pues va a haber neuronas, ¿ok? Pero bueno, ¿cómo se llaman estas 3 capas, Alan? A ver, anótenle ahí. Entonces, la corteza cerebelosa consta de 3 capas. De la más interna a la más externa, su orden y su nombre va a ser así. La más interna va a ser la capa granulosa. ¿Por qué se le llama capa granulosa? Porque se dice que en esta capa granulosa van a estar unas células que se les debe justamente su nombre gracias a esta capa, o la capa debe su nombre gracias a estas células, mejor, porque pues van a ser como pequeños granitos. Y se dice que en esta capa va a haber la mayor dimensión de células en todo el sistema nervioso central. O sea, ¿qué quiere decir? Que en esta capa granulosa va a haber muchísimas células granulosas. No células de la granulosa, eso es otra cosa. Pero células granulosas va a haber muchísimas aquí, muchísimas. De hecho, como les digo, esta capa cerebelosa se dice que tiene la mayor densidad de neuronas de todo el sistema nervioso central. O sea, que tiene muchísimas neuronas aquí de células granulosas. Bueno, entonces, la primera va a ser la capa de las células granulosas o la capa granulosa. Después, la intermedia, pero no menos importante. De hecho, veremos que realmente no es de hecho la más importante, ¿no? Pero está la capa de células de Purkinje. La capa de células de Purkinje, su nombre debido a este personaje que pues las descubrió, ¿no? Y pues recuerden que los epónimos están duros en medicina. Entonces, la capa de células de Purkinje. Estas células vamos a ver que son muy interesantes porque vean la forma que tiene de penacho, y un penacho enorme, así como el profesor Juárez decía, que se parecían a los danzantes del centro, los apaches, no sé, creo que son, o no sé cómo se llamen, pero vean cómo es que tienen un árbol dendrítico demasiado extenso, ¿no? Véanlo aquí. Bueno, entonces la capa de células de Purkinje, ahorita vamos a especificar cada una. Ahorita nada más quiero que se aprendan los nombres de las capas. Y la última capa, o la más externa, es la capa molecular. Que en esta capa molecular, además de tener 2 tipos de células, que ahorita las vamos a ver, tiene pues la mayoría de axones y dendritas, pues que van a ser contacto sináptico, ¿no? Porque vean aquí, hay unas fibras paralelas, ¿no? Que, bueno, aquí dice fibras paralelas, que ahorita vamos a ir especificando qué hay en cada una de estas capas, ¿no? Pero bueno, lo que yo ahorita quiero que se aprendan es que la corteza tiene 3 capas.
Y estas tres capas, ¿cuáles son? Granulosa, la capa granulosa, la capa de células de Purkinje y la capa molecular, ¿ok? Entonces, son estas tres capas que forman la corteza. Después de la corteza, ¿qué hay? Sustancia blanca, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí, como lo especifiqué en esta diapositiva, la célula principal va a ser la célula de Purkinje, que está en la capa media. ¿Por qué? Porque estas células de Purkinje van a ser las únicas células que puedan salir de la corteza, que manden su axón fuera de la corteza, ya sea para dirigirse a núcleos cerebelares o o que pueda salir de este cerebelo, ¿no? E ir a estructuras, pues, específicas, ¿no? Del tronco encefálico. Entonces, estas células de Purkinje son las únicas células que van a poder salir de la corteza cerebelosa e ir directamente tanto a núcleos cerebelares como a estructuras del tallo encefálico. Y pues las demás se dice que son interneuronas o neuronas intrínsecas. ¿Y cuántas más vamos a tener? Ahorita yo quiero que se aprendan nada más estas, porque cuando lleguen a fisiología van a ver que hay otros 2 o 3 tipos de interneuronas. Pero hasta el momento, mande. Nada más déjame decir algo aquí, ¿no? Chicos, cuando Alan dice que son las únicas eferencias, no se vayan a quedar con que van a otras estructuras directamente, sino lo hacen indirectamente porque son las únicas eferencias que manda la corteza. ¿A qué me refiero con otro? Con esto, a que tenemos las células que son de los núcleos. Ajá, esas células de los núcleos profundos que nosotros vimos del dentado, el globoso emboliforme, el fastigio, todos esos mandan eferencias. Esos son los que mandan eferencias. Sino lo que quiso decir Alan es que la corteza, aquí, la célula de Purkinje va a ser la única que va a mandar su axón a esta célula nuclear y ya esa célula nuclear se va a dirigir a otras estructuras. Pero se dice que es la única eferencia. Ok, sí, gracias. Sí, a lo que me refería con que van a ser las únicas eferencias, o sea, van a ser las únicas neuronas que puedan mandar sus axones tanto a núcleos profundos y se ha demostrado que las células de Purkinje mandan también sus axones a una estructura que va a ser bastante importante, que es la oliva inferior. Pero, pues si quieren, a eso era a lo que me refería. Pero, pues sí, también es importante lo que dice Jean Paul. Realmente, pues estos axones van a terminar en los núcleos cerebelares internos, los que ya vimos, los 4, depende de qué parte de la corteza. Es que por eso aquí es importante que ustedes sepan, porque, por ejemplo, el vermis, pues no va a dar sus fibras, pues, hacia, por ejemplo, el núcleo dentado. No, realmente, pues no. Si estamos hablando de la corteza del vermis, pues va entonces a dar sus eferencias o va a mandar su axón, esta célula de Purkinje, a los núcleos que estén involucrados con esta vermis y paravermis, que recuerdan cuáles eran. Ojalá que sí, es el núcleo interpósito o el globoso y el emboliforme, ¿verdad? Son los dos que conforman a este núcleo interpósito. Bueno, entonces, vean aquí cómo es que es más que claro cómo las células de Purkinje mandan sus axones y son los únicos axones que salen de la corteza cerebelar. Ahorita veremos qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí y para qué va a funcionar? Entonces, ya les dije que la célula principal, la principal del cerebelo va a ser esta célula de Purkinje, ¿no? Y las demás, pues decimos que son interneuronas, son neuronas intrínsecas, que pues anótenlas. Yo realmente ahorita les voy a decir en dónde están cada una de estas y qué hay en cada una de las capas, pero anótenlas. Las interneuronas o las demás neuronas que va a haber en la corteza cerebelar, pues van a ser justo esta, la célula en canasta, célula
estrellada, célula granulosa y célula de Golgi. Así anoten estas 4 interneuronas, ¿ok? Al menos, pues son las que yo quiero que se aprendan. Les digo que si en fisiología o si en algunos libros o si en un artículo llegan a ver algunas otras, como por ejemplo, les voy a decir un nombre que también es de una interneurona, una unipolar en cepillo. Por ejemplo, hay una neurona llamada unipolar y en cepillo, ¿no? Entonces, básicamente, pues esa es una neurona más, ¿no? También hay otra que, hay otras 2, creo, o 3 por ahí, que, pues están además de estas, ¿no? Pero en realidad, pues no hace falta ahorita que les diga de qué se trata, o sea, que les comente de estas, porque pues realmente no le encuentro tanta importancia, realmente tampoco en fisiología nada más las mencionan. Pero, pues bueno, hasta ahorita, ¿hay alguna duda de cuántas neuronas hay y de qué se trata de estas 3 capas? ¿Hay alguna duda de esto? Y sí, Jean-Paul, puedes comentarlo. Nada más para decirles, chicos, ahí van a ver en el esquema, bueno, yo creo que esto lo voy a comentar un poquito más adelante, pero pues de una vez lo retroalimento con lo que acaba de decir Adán. Las neuronas de Purkinje van a ser totalmente inhibidoras, o sea que van a soltar principalmente GABA, mientras que las células granulosas, que estas se encuentran en la capa granulosa, son excitadoras, ¿ok? Entonces, estas células excitadoras van prácticamente a subir, a subir, a subir hasta la capa más superficial en la capa molecular y vean cómo su axón se divide en 2. A esas fibras se les llaman fibras paralelas y prácticamente hacen sinapsis con las células que están descritas con lo que ahí les anotó Alan. Con todas esas neuronas va a hacer sinapsis estas células granulosas. Pero las que en sí van a ejercer un efecto van a ser las que son llamadas fibras trepadoras y fibras musgosas, que ahí en el esquema también la están viendo, que son las que están de color rojo. Las fibras trepadoras y fibras musgosas. Y esta es pregunta de examen. Las fibras trepadoras tienen un solo origen, la oliva inferior. Mientras que las fibras musgosas, yo les mandé un apuntito. Por ahí, bueno, a los que me pidieron el apunte, se los mandé y chequenlo. En las fibras que pasan por los pedúnculos, prácticamente las únicas fibras trepadoras que existen son las de la oliva inferior. Todas las demás fibras que están ahí en el apuntito son fibras musgosas, tanto las vestíbulos cerebelares, las estrigéminos cerebelares, todas esas son fibras trepadoras y ambas son excitadoras, chicos. Van a ejercer su efecto de excitación sobre los núcleos profundos del cerebelo. Entonces va a funcionar como un mecanismo prácticamente de encendido y apagado. ¿A qué me refiero con esto? Ok, imagínense que ustedes quieren realizar un movimiento. ¿Qué va a pasar primero? La corteza motora, que vamos a ver ya después en telencéfalo, obviamente le va a decir a los músculos que tienen que hacer una actividad, pero ustedes ya saben que el cerebro también tiene esa función de sinergia. Entonces, esa señal que proviene de corteza va a ingresar al cerebelo por medio de estas fibras musgosas, y estas fibras trepadoras. Entonces, esa señal va a entrar al cerebelo y entonces el cerebelo ya tiene una idea de qué movimiento quiere hacer. Ahora nada más lo tiene que hacer con precisión. Entonces el cerebelo ejerce su acción. Estas fibras trepadoras y musgosas excitan a las células del núcleo. Las células nucleares se proyectan a lo que son otras estructuras, que ya después lo verán, yo creo que en fisiología, pero quédense con eso. Y ese efecto va a hacer que nosotros hagamos ese movimiento con precisión. Y justamente cuando envía esa excitación, inmediatamente así, chicos, se envía una inhibición por parte de las células de Purkinje para que nosotros cuando estemos haciendo el movimiento y ya se haya realizado, se cause una inhibición en estas células de Purkinje y hayamos alcanzado nuestro objetivo o nuestro movimiento deseado. Es así como funciona todo este circuito. Pero lo que les van a preguntar principalmente es, ¿cuál es el origen de las fibras trepadoras? La oliva inferior. ¿Y cuál es el origen de las fibras musgosas? Todas las demás fibras que no sean de la oliva inferior. Eso era lo que quería comentarles. Gracias. Ok, sí, está bien. Si no entendieron
Ahorita lo vamos a ver. De hecho, están las diapositivas, no se preocupen, pero sí es para que vayan entendiendo que, o si leyeron aquí que son fibras musgosas, fibras trepadoras, y sí, muy bien, Jean-Paul, gracias. Entonces voy a seguirle. Ya realmente pues ya vimos estas 3 capas de la corteza que células van a ver en estas 3 capas, y ahorita voy a ir especificando qué onda, ¿no? Con esto. Entonces, aquí ya paso a explicar lo de las capas, ¿no? ¿Qué hay en la capa molecular o qué hay en la capa más externa, ¿no? Que recuerdan que pues, es la molecular, ¿no? De lo más externo a lo más interno. Ahora vamos, entonces, lo más externo, pues va a ser la capa molecular, que pues tiene un grosor de 300 micras, que pues realmente eso no lo preguntan, pero pues es importante. Y entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay en estas? En la capa más externa. Pues bueno, se dice que va a haber 2 tipos de interacción. Es en esta capa en donde estas neuronas o estas células van a tener su soma, ¿ok? Entonces, esta capa de más externa o molecular, pues va a tener en ella estas 2 células, las células en cesto y las células estrelladas. ¿Y a qué deben su nombre estas? Pues a su forma, que estas forman un tipo cesto cuando pues cuando tocan a las células de Purkinje, forman un cesto en estas, y por eso como un tipo, sí, canasta, también se decir, y las células estrellas básicamente por esta forma estrellada que tienen estas células. Todas son muy pequeñas, por eso son interneuronas, ¿ok? Y también, ¿qué va a pasar en esta capa molecular externa? Pues básicamente van a haber muchas sinapsis. De hecho, también a esta capa le pueden decir la capa de sinapsis, porque realmente aquí ocurren muchísimas sinapsis. De hecho, se dice que una sola fibra trepadora puede hacer contacto con más de 200, o puede hacer contacto con todas las células que estén alineadas con sus axones. Recuerdan que estas son las fibras paralelas, y por ejemplo, si aquí hubiera una célula de Purkinje, otra célula de Purkinje, o las dendritas más bien de esta célula de Purkinje, y aquí hubiera células en cesto y estrelladas, hace contacto con todas las que esté a su paso, con todas, pero se dice que solamente pueden hacer 2 contactos con una misma célula, estas fibras paralelas. En fin, entonces por eso se dice que es la zona sináptica, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente, como ya les dije, y aquí muy específicamente se ve, que pues el árbol dendrítico de las células de Purkinje, pues vean cómo está, ¿no? Cómo está en forma de arbusto, y vean con cuántas fibras paralelas, pues está haciendo sinapsis, ¿no? Aquí, y bueno, esto imagínenselo por todo lo largo. Se dice que un axón de estos puede medir 6 milímetros. Ustedes pensarán, 6 milímetros es muy poco, pero para el cerebelo son distancias enormes, muy grandes, que pues estas fibras paralelas alcanzan. Imagínense ustedes 6 milímetros a lo largo de todo esto, ¿no? Entonces, imagínense ustedes con esa longitud, con cuántas neuronas no estará haciendo efecto, ¿no? Esta neurona, este axón paralelo, ¿no? Fibra paralela. Entonces, pues ya vemos por qué se llama también la zona sináptica, porque además, o sea, imagínense, esta fibra no solamente pues va a hacer contacto con este tipo de célula, ¿no? Pues, la célula de Purkinje, sino que va a hacer contacto con estas 2 células que están en esta capa, las células en cesta y células estrelladas, va a hacer contacto con ellas. Y ellas lo que van a hacer, pues que lo va a excitar y va a hacer lo que tenga que hacer, va a hacer su función, ¿no? Que ahorita la vamos a ver. Entonces, que creo que ya también lo dijo Jean Paul, y quiero que lo vayan desde ahorita pensando, que todas las células de la corteza cerebelar, excepto la célula granulosa, van a ser inhibidoras.
inhibidoras. Ok, lo repito para que me esté quedando claro. Espero que esté quedando claro. Ahorita voy a hacer preguntas. Entonces, todas las células de la corteza cerebelar, excepto las células granulosas, van a ser inhibidoras. ¿Qué neurotransmisor van a utilizar? Normalmente utilizan GABA. Y la célula granulosa va a utilizar glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador, ¿verdad? Y el GABA también es el principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, van a usar estos dos neurotransmisores. Todas, todas las que les dije, esta no, esta y esta, van a ser inhibidoras. Esta no, y esta también va a ser inhibidora. También ya les dijo Jean-Paul. Entonces, quedamos en que esta capa va a tener estas últimas dos células, pero van a haber muchas sinapsis porque ahí el árbol dendrítico de esta célula de Purkinje pues va a estar demasiado grande, entonces pues, va a tener contacto de muchas fibras paralelas. Y aparte con estas, porque ahorita vamos a ver, no se preocupen. Bueno, ahorita más que nada quiero que sepan qué hay en estas tres capas para luego unir todo este conocimiento y saber qué es lo que procede, ¿no? Cuando entra un estímulo. Bueno, en la capa media o capa de células de Purkinje, pues se dice que tiene 100 micras de grosor. De hecho, es la capa más pequeña de las dos, de las otras dos, perdón. Entonces, pues, pero no por ser más pequeña, pues es la menos importante, ¿no? Todas son importantes, pero pues esta es la que no se puede dañar, ¿no? Entonces, aquí en esta capa nada más se van a encontrar las células de Purkinje, no va a haber otra célula, no va a haber otra célula. Aquí nada más van a estar las células de Purkinje. Y vemos que va a haber unas fibras que ya les comentó Jean-Paul hace un ratito, que son las fibras trepadoras. Fibras, escuchen bien porque no estoy hablando de células. No estoy hablando de células trepadoras. Estoy hablando de fibras trepadoras. Fibras. Recuerden que es una fibra. Ok, no estoy hablando de células. Por eso me atrevo a decir, y todo es un conocimiento general, que en esta capa media solamente van a estar las células de Purkinje. Por eso se le da este nombre a esta capa. Bueno, entonces solamente van a estar estas. Pero va a haber unas fibras que estén en contacto directo, ¿eh? Hagan de cuenta que es la novia de la célula de Purkinje o el novio de la célula de Purkinje. ¿Por qué, Alan? Porque vamos a tener dos tipos de entradas al cerebelo que se clasifican en unas fibras musgosas y unas fibras trepadoras. Tenemos estas dos entradas al cerebelo, ¿ok? Dos grupos de entradas. Las que son llamadas trepadoras y las que son llamadas musgosas. Hasta ahorita todo se está debiendo a la forma. ¿Por qué musgosas? Porque pues, tienen forma de musgo cuando su axón pues, llega al final y se desprenden ahí, su axón pues prolifera, por así decirlo, y tiene varios ahí ramificaciones. Por lo tanto, tiene una forma como de arbusto. Entonces, bueno, por eso se le llaman a las fibras musgosas así, o de musgo, ¿no? También. Y las fibras trepadoras, vamos a ver, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, que estas fibras pues, van a entran como Juan por su casa, entran la primera capa de la corteza, que recuerdan cuál es, la granulosa, muy bien, entran por ahí y pasan hasta la capa media o capa de células de Purkinje y abrazan la célula de Purkinje, la abrazan, el soma de la célula de Purkinje lo abrazan. Y pues es así como pues, se ponen en contacto la fibra trepadora y la célula de Purkinje. Se abrazan y básicamente se dice que es una relación 1 a 1. O sea, una fibra trepadora va solamente con una fibra de Purkinje. Es un 1 a 1. Una fibra trepadora va solamente con una célula de Purkinje, ¿ok? Una fibra trepadora con una célula de Purkinje. Nada más es la relación 1 a 1. Por eso es muy importante que sepan, porque básicamente estas fibras trepadoras que vienen de la oliva inferior, el complejo olivar inferior,
ahí anótenlo, el origen de las fibras trepadoras es el complejo olivar inferior o la oliva inferior, también se le dice así. Entonces, de ahí de la oliva inferior van a salir axones que no van a dar ramificaciones, se dice que no dan ramificaciones, que van directo, o sea, directo a lo que a su novia, a su novio, que es la célula de Purkinje. Entonces, esta oliva inferior manda sus axones directamente a esta célula, la abrazan y así es como se ponen en contacto sináptico y así es como hacen que esta célula de Purkinje pues se active, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en la capa media? Células de Purkinje y pues es en donde hacen sinapsis estas fibras trepadoras. ¿Que de dónde nacen estas fibras trepadoras? De la oliva inferior. Y la oliva inferior vemos y veremos y verán que tiene ahí influencias pues de la corteza, ¿no? Todo se conecta si ustedes van armando, ¿para qué con la corteza? Bueno, porque es motora. Entonces, pues sí, básicamente el cerebelo pues, tiene ahí implicaciones con el movimiento. Entonces, para eso justamente, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. No, ahorita no les he hablado de las fibras musgosas porque las fibras musgosas no van a estar en la capa media. La capa media va a ser exclusivamente para las células de Purkinje y las fibras trepadoras. Nada más, nada más, nada más, nada más. Entonces, vean aquí cómo es que dice que los axones de las células de Purkinje son los únicos que abandonan la corteza para dirigirse hacia los núcleos centrales, ¿ok? Entonces, van hacia los núcleos y también pueden mandar sus axones, aparte de darle una colateral a su núcleo, aparte también pueden irse a estructuras del tallo, ¿no? Bueno, espero que hasta aquí, ¿hay dudas o todo bien? ¿O está explotando su cabeza? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien o mal? Bien. Bien, seguro, escuché ese bien muy convencida, ¿eh? Bien, entonces les sigo, yo les sigo. Todos, ¿bien o mal? Vamos bien. Conste. Espero que sí. Entonces, vamos con la última capa. Y ahorita veremos ya bien cómo es que funciona, ¿no? ¿Para qué son estas tres capas? ¿Para qué es todo lo que me estás diciendo? Bueno, la capa más interna, capa granulosa. Entonces, apréndensela así. Molecular, Purkinje granulosa. Granulosa, Purkinje molecular. Así, con los ojos cerrados. ¿Vieron que cerré mis ojos? ¿Sí lo viste o no? Entonces, así hazle tú. Cierra los ojos y no leas, porque aunque nosotros desviemos la vista, los ojos son muy tramposos. Pero bueno, en la capa más interna o capa granulosa se encuentran, pues básicamente las células granulosas. Estas células granulosas, les dije, bueno, esta capa tiene la mayor densidad de células de todo el sistema nervioso central. Imagínense cuántas células granulosas hay. Muchísimas, muchísimas. Se ven como puntitos. Están muy chidas. Y aparte de estas células granulosas, también vamos a encontrar unas de Golgi, ¿ok? Entonces vamos a encontrar estas dos interneuronas, que las dos son inhibitorias, pregunta, ¿las dos son inhibitorias? No, entonces, ¿qué son? ¿Las dos excitatorias? Solo la granulosa. Solo la granulosa, muy bien, gracias, Dios mío, muy bien, solo la granulosa es excitatoria, solo esta chiquititita es excitatoria, ok, pero no por esta es menos importante. Y la de Golgi, que también la veremos que está muy grande, pero esta es inhibitoria. Entonces hay dos tipos de interneuronas en esta capa. Bueno, recuerden que pues está ubicada debajo de la capa de células de Purkinje, ¿ok? Bueno, entonces, en esta capa también va a ocurrir algo muy chido. La neta, va a ocurrir algo muy padre. Porque ya les dije que estas fibras, tenemos dos grupos de fibras que entran al cerebelo. Nadie más va a entrar al cerebelo más que estos dos grupos de fibras, las trepadoras y las musgosas. Nada más, no va a entrar nada más.
O es musgosa o es trepadora. Si nace de la oliva inferior, es trepadora. Si nace de algunos otros orígenes que ahorita les voy a comentar, es musgosa, ¿ok? Entonces, la fibra musgosa, ya te dije cómo actúa la trepadora, ¿verdad? Ya te dije cómo actúa este tipo de fibra, un tipo de fibra que entra al cerebelo, ¿no? Me falta otro, me falta uno más. Bueno, este es el relativamente complicado, porque pues el trepador es bastante fácil, ¿no? Nada más les dije un origen, un final, o sea, literalmente. Pero las fibras musgosas pues sí son más complejas. ¿Por qué estas fibras musgosas van a tener diferentes orígenes? ¿Por qué? Porque pues tanto van a venir de los núcleos vestibulares, van a venir de a ver si me reaccionan ahí con lo que les voy a decir, porque está bastante interesante, con el núcleo mesencefálico del quinto. También va a venir de, las fibras musgosas también van a venir de médula espinal, de estos tractos espinocerebelosos. Y van a venir también de la formación reticular. También van a venir de bueno, de más orígenes, ¿no? Pero principalmente pues van a ser estos, los vestibulares, el trigémino, el mesencefálico del quinto, también los de médula espinal, que son los espinocerebelosos, y pues ahí van a ver también unas fibras que entran en el grupo de musgosas que provienen de la formación reticular. Bueno, entonces estas fibras musgosas, pues la neta no tienen el mismo privilegio que las trepadoras, o sea, esas no van directamente con las células de Purkinje, esas no, o sea, nada más las fibras trepadoras tienen ese privilegio. Lo que van a hacer las fibras musgosas van a hacer que pues estas fibras musgosas llegan a esta capa de las células granulosas, van a llegar a esta capa, ¿no? Que es la capa más interna, porque ya no pueden subir, no pueden subir. Entonces, ahí la interceptan estas dos células de Golgi y granulosas, la interceptan esta fibra musgosa y le dicen, oye, ¿qué onda? ¿A qué vienes a hacer aquí, no? O sea, ¿qué va a pasar? Las 12, como guardianes así de la corteza, llegan. Y entonces la fibra musgosa le dice, no, pues es que tengo que hacer un movimiento y pues el cerebelo me tiene que decir qué inhibir y qué no inhibir, ¿no? Entonces, por favor, ayúdame, échame la mano. Déjame pasar con la célula de Purkinje. Entonces, pues le dicen estas dos, va, pero tú no pasas, yo les envío el mensaje, ¿no? Yo le envío el mensaje. Así dice las dos células, ¿no? Las de Golgi y las granulosas. Entonces, la granulosa, como es excitatoria, dice, órale, va, a mí tócame, haz sinapsis conmigo y yo excito allá arriba a las células que estén en la capa molecular. Y la de Golgi también va a, esta es inhibitoria, entonces también va a hacer su acción, ¿no? Que es inhibir, pero pues básicamente la que nosotros creemos es la granulosa, ¿no? Entonces, así es como más o menos pasa, ¿no? A manera de película, a manera de cuento, pues eso es lo que pasa, que llega la fibra musgosa proveniente de otros sitios que no son el complejo olivar inferior, le dice, se encuentra en la capa de células granulosas, oye, se encuentra a estas dos células, ¿no? Granulosa y de Golgi. Entonces le dice a estas dos células, tengo que enviar información a la célula de Purkinje, que es la principal. Entonces le dicen estas dos, no, pues es que tú no puedes pasar, pero yo le paso el mensaje al jefe, a la célula de Purkinje. Entonces, pues ya le pasa el mensaje, haz contacto conmigo y con Golgi. Y estas tres cosas, tanto la fibra musgosa como la célula granulosa y como la de Golgi, forman algo que es algo muy bonito que se llama glomérulo cerebelar o cerebeloso. Este glomérulo, pues básicamente es el sitio de unión entre pues la fibra musgosa y estas dos, ¿no? Granulosa y de Golgi. Entonces ya una vez que excitan a estas dos células, pues si las excitan es que van a hacer la función que tienen que hacer. No importa si esta es inhibir, no importa si su acción es inhibir o si su acción es excitar. Si te excitan, o sea, yo, por ejemplo, mi trabajo es inhibir a otra neurona, pero a mí me excitan, o sea, a mí me excitan al inhibidor, por así decirlo. Entonces me excitan, pues yo hago mi trabajo, o sea, mi trabajo se eleva, ¿no? ¿Y cuál es mi trabajo? Pues inhibir. Entonces yo inhibo.
Y si mi trabajo es excitar, me excitan a mí, entonces yo excito porque mi trabajo es excitar. Bueno, entonces así es como pasa, así es como a manera de relato pasa esta sinapsis. Que ya, espera, a ver, ¿alguien me cuenta por favor cómo es que pasa esto? ¿Cómo hace sinapsis la fibra musgosa y la fibra trepadora? A ver si me van entendiendo. Necesito que me hablen y que me den ánimos, por favor. ¿O no me entendieron? Anel, yo sé que tú sí me entendiste. Víctor, o quien me quiera contestar, por favor. ¿Sí o no? Alguien, no importa quién. O sea, si no, no importa quién. Solo que me contesten, por favor. Por favor. Yo tengo una duda. A ver. Entonces, aparte de las fibras trepadoras que hacen sinapsis con las de Purkinje, también van a recibir estas células de Purkinje fibras de las células de la granulasa y células de Golgi. A eso era a lo que iba ahorita. Lo que pensaba que era antes importante mencionar era, pues, cómo es que todas las demás células se excitaban para todas hacer el trabajo para Purkinje. Hagan de cuenta que aquí es todas contra Purkinje. O sea, todas hacen sinapsis con Purkinje, ya sea con su dendrita, ya sea con su soma, ya sea con, pues básicamente con sus dendritas y con su soma, ¿no? Esas son los dos lugares en donde pueden hacer sinapsis, y en esos dos lugares, en los lugares posibles para hacer sinapsis con las células de Purkinje, estas células hacen sinapsis con la célula de Purkinje, todas, realmente pues todas las células de las 3 capas hacen sinapsis con esta célula de Purkinje, son todas contra Purkinje. Ahorita quería, primero nada más que vieran cómo es que este impulso llegaba a la corteza, ¿no? Cómo es que llegaba a esta capa, primero de células granulosas. Primero quería que vieran esto. Pero bueno, si quieren, ahorita les platico cómo es que cada una hace su sinapsis contra Purkinje. Pero ahorita, espérenme. Primero quiero que me digan si entendieron más o menos la función o cómo funcionan las fibras tanto trepadoras como musgosas. Ahorita, muy buena pregunta. Ahorita te la voy a responder. Me voy a ir, te la voy a responder, pero muy bien, vas a ver. Pero alguien más que me explique cómo es que actúan las fibras musgosas. Quédate hasta aquí. Hasta aquí. Ya no me interesa ahorita si sabes cómo es que estas se ponen en contacto con células de Purkinje, nada más quédate hasta aquí. ¿Sí alguien me lo podría explicar? El mecanismo, el funcionamiento. ¿Sí o no? O sea, ¿sí me debería entender o no? A ver, lo voy a intentar. A ver, inténtalo, sí. A ver, entonces llegaría una fibra musgosa de un origen que podría ser el núcleo mesencefálico del quinto, que Ajá. por ejemplo pues podría llevar propiocepción, y llegaría hasta la capa de la granulosa, donde haría sinapsis en un glomérulo formado por las células de la granulosa y aparte las de Golgi. Si hace sinapsis con la granulosa, esta va a hacer su acción excitadora, Ajá. y las de Golgi inhibidora. Ok. Muy bien, muy Y bien. Ajá. Y van a llegar a la capa molecular, ¿no? Exactamente, muy bien, esa era lo último que te faltaba, lo último que te faltaba. Estas dos van a llegar a la capa molecular o la capa de sinapsis, donde se hacen el mayor número de sinapsis de esta corteza cerebelar. Muy bien, ahorita les voy a explicar el mecanismo de funcionamiento, ¿no? Y la fibra trepadora, ¿cómo le hace? Pues llegaría de la oliva inferior ¿Ok? a la ¿Se capa de entendería? Purkinje, hace sinapsis con la célula de Purkinje Ujú. y esto se va a la capa molecular. No, ahí ya no. Muy bien hasta ahí. La fibra trepadora sale de la oliva inferior. De la oliva inferior
pasa hasta la capa de células de Purkinje, y en esta capa de células de Purkinje abraza la célula de Purkinje excitándola, porque las dos fibras, tanto musgosa como la trepadora, son excitadoras, ¿sí? O sea, las dos. Aquí esto no importa, porque pues estas fibras están mandando a que hay un estímulo, no pueden ser inhibitorias, entonces son excitadoras las dos, tanto musgosa como trepadora. Entonces, abraza las células de Purkinje, la excita, y ahora sí la célula de Purkinje dice, bueno, me están excitando, entonces, ahora sí llamando la información hasta los núcleos cerebelares, ¿no? O hacia estructuras del tallo, ¿no? Pero tú muy bien. Básicamente, eso es lo que pasa, que llega a capa de células de Purkinje, abraza células de Purkinje, excita la célula de Purkinje, y la célula de Purkinje es inhibitoria, ¿eh? Eso no se lo olviden. Va a inhibir o va a llevar esta información hasta estos núcleos cerebelares. Pero bueno, entonces sí quedó claro, nada más ahí ya no tendría por qué subir a la capa molecular, porque ahí ya no tendría nada que ver, porque recuerda que, ¿para qué quieres darle a saber que tenemos un estímulo a las otras si yo soy la única que sale de la corteza? O sea, las otras en realidad pues están en ese mecanismo, pero de las fibras musgosas, que al final de cuentas pues, tienen que llegar a la fibra de Purkinje para que la fibra de Purkinje, como es la única que puede salir, pues salga y mande la información, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda o me puedo seguirle para que vean cómo es que explicarles ya bien cómo es que cada una de las células se pone en contacto con Purkinje? ¿Hay alguna duda o le puedo seguir? Ustedes díganme. Todo bien. Todo bien, seguros, todo bien. Bueno, conste. Entonces, vean aquí en estas tablas, estas de Afifi, está igual y es de Snell, pero pues realmente pues es todo lo que ya les he dicho, ¿no? Todo lo que les he contado, miren, aquí la única excitadora es la granulosa, incluso la de Purkinje es inhibitoria, ¿ok? Miren aquí, todos en la encanasta se pone en contacto con célula de Purkinje, estrellada con célula de Purkinje, granulosa con célula de Purkinje, y vean con cuántas células se pone en contacto esta célula granulosa. Por eso le dije que aunque fuera chiquita, neta es muy, muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, vemos. ¿Por qué la de Purkinje dice que pues es de proyección? Porque va a todos estos, miren. Va a todos estos. Por eso yo les decía que no solamente a los núcleos profundos del cerebelo, o sea, no solamente se va a quedar ahí, sino que puede dar, miren, a los núcleos vestibulares laterales, a otras células de Purkinje y a neuronas intrínsecas. Esto pues ya pues queda ahí como pues claro por qué, ¿no? Porque pues también tienen que irse a contactar o indirectamente o por consecuencia pues se tienen que contactar con otras células, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso se le dice que estas son las de proyección. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Llega el estímulo de la fibra musgosa a la capa de células granulosas, ¿no? Entonces llega aquí y se pone en contacto con esta y esta. Entonces, esta de acá, granulosa, pues va a recibir este contacto de la fibra musgosa, que es excitadora, entonces la va a excitar, y a esta también la va a excitar. Entonces, las dos van a estar excitables, y dice aquí que la de Golgi, pues se van a poner en contacto con esta fibra granulosa, con esta célula granulosa. ¿Por qué? Pues porque Golgi también va a sensar como con qué tanto vas a excitar granulosa. O sea, tiene que haber una modulación de qué tanto va a excitar esta célula granulosa. O sea, la de Golgi, aparte de ponerse en contacto con las células de Purkinje, porque acá vemos cómo son las células de Golgi. Bueno, aquí no se puede ver, pero las células de Golgi, a ver, ¿dónde están? Células en cesta. Bueno, no se pueden ver, pero hay otro esquema más adelante. Si no, pues pueden encontrarlo ahí en sus libros, ¿no? Pero bueno, aparte de que esta célula de Golgi se va a poner en contacto con esa célula granulosa, porque básicamente le va a decir a esta célula granulosa, oye, ¿qué tanto vas a excitar? O sea, no puedes excitar tantísimo,
Por eso soy inhibidora. Entonces, como soy inhibidora, pues te puedo inhibir a ti, célula granulosa, para que no excites tanto y no vayas a sobreestimular a pues todas estas células, porque esto eres muy importante, así que no le vayas a dar un mensaje erróneo a pues todas estas, ¿no? Para que se sobreexciten y pues al final hagas pues un movimiento erróneo. Entonces, pues justamente la de Golgi pues se van a poner en contacto con esta célula granulosa, ¿no? Para modular qué tanto vas a excitar. Por eso dice que la inhibe en una manera, pues, para modularla más que nada. O sea, no inhibe su acción, sino que más que otra cosa, pues, para modular, ¿no? Entonces, la célula de la granulosa, pues, también recibe de la fibra musgosa. Recuerden que se pone en contacto con estas dos en el glomérulo, ¿no? Que forman el glomérulo, la célula granulosa y la de Golgi, con la fibra musgosa forman este glomérulo. Entonces, la de la granulosa, pues, ahora sí manda su fibra paralela. Recuerden, la célula granulosa manda su fibra paralela, que atraviesa, recuerden, todas las capas hasta llegar a la más externa o capa molecular. Ok, entonces, manda su fibra paralela, que se divide como una T, ok, va a formarse como una T, como ya la vieron. Entonces, básicamente se va a formar tanto para la izquierda como para la derecha, 6 milímetros, dice que puede alcanzar esta célula granulosa. Entonces, durante este trayecto en la capa molecular, pues imagínense, ¿no? En la capa molecular, pues estaban las dendritas de la célula de Purkinje. Estaban ahí, era el nacimiento de las células en canasta y estrelladas. Y la de Golgi, esta célula de Golgi pues, tiene su árbol dendrítico, también tiene muy arborizado, muy extendido su árbol dendrítico, que también se va a poner en contacto con esta célula de Golgi. Entonces, pues, la célula de Golgi, pues básicamente también va a ponerse en contacto con aparte todas estas, ¿no? Aparte de esta, que la pone aquí porque en realidad, pues, es como lo más destacable de esta célula de Golgi, pero también, pues, se va a poner en contacto con todas estas porque pues su árbol dendrítico va a alcanzar hasta la capa molecular, ¿no? Entonces, bueno, la célula granulosa pues recibe aquí la instrucción de la musgosa, ¿no? Entonces va a excitar a todas estas, ¿Por qué? Porque tiene esa función, excitar. Y nada más encuéntrale esa lógica. ¿Por qué es que va a excitar? Porque si inhibe a estas células, va a inhibir su función. O sea, que no van a poder inhibir a la célula de Purkinje. ¿Sí me entienden? O sea, no van a poder inhibir a la célula de Purkinje, pero esa es su función. O sea, no puedes hacer que no hagan su función. Entonces, la célula granulosa va a excitar a estas y a esta para que hagan su función. ¿Y cuál es su función? Inhibir. ¿Ok? O sea, eso quiero que les quede súper claro. Básicamente, esta las activa, las despierta, como el rayo McQueen y Mate despertaron a todos los tractores en ese campo de tractores que había. Así va prácticamente a hacer esta célula granulosa, a despertar a todas. ¿Para qué? Para que hagan su trabajo. Por ejemplo, ahí Mate y el Rayo McQueen serían la célula granulosa y pues las demás serían los tractorcitos, ¿no? Y los tractorcitos, ¿qué van a hacer? Pues van a inhibir. Ese es su trabajo. O sea, el trabajo de los tractores va a ser inhibir. O sea, a mí dime lo que sea, pero ese es su trabajo. Entonces, si esta célula granulosa va a despertar a todas estas, ¿qué van a hacer estas? Pues su trabajo, inhibir, ¿no? O sea, suena bastante lógico. Entonces, básicamente, pues va a inhibir. ¿Y cómo les va? ¿Qué neurotransmisor utiliza? Glutamato. Y todas las demás, GABA. Bueno, entonces, también, pues la célula estrellada, pues va a estar, recuerden, en la capa molecular. Recuerden esto, en la capa molecular, estas dos. Entonces, las va a despertar. ¿Y qué hacen estas dos? Ponerse en contacto con células de Purkinje. ¿Para qué? Para inhibirla. Y pues aparte, pues ya la célula de Purkinje, pues que también vean cómo es que todas se van a poner en contacto con la célula de Purkinje. También esta, solamente que aquí no la menciona, pero su árbol dendrítico también se va a poner en contacto con el árbol dendrítico de las células de Purkinje. ¿Y qué van a hacer? Inhibirla. ¿Y por qué tanta inhibición, Alan? ¿Por qué tanta inhibición? No sé si aún todavía no vayan como acomodando esas ideas. Porque nosotros, o sea, cuando nosotros queremos hacer un movimiento, pues todo esto se activa, ¿no? O sea, todo se activa, tanto el núcleo propioceptivo del quinto, y eso es para la propiocepción de todo el macizo facial, pero también necesitamos propiocepción de estas partes, ¿no?
para que haya sinergia de las extremidades y tronco. Entonces, para eso están, pues, estos tractos espinocerebelosos, ¿no? Entonces, para la propiocepción, por ejemplo, ¿no? Entonces, entran aquí, pero pues no solamente, por ejemplo, estas son fibras musgosas, porque vienen de los orígenes que ya les mencioné, pero también van a entrar en contacto esta oliva inferior. O sea, cuando hagamos un movimiento en la oliva inferior, también va a tener trabajo, ¿no? O sea, se va a activar la oliva inferior y pues va a mandar estas fibras trepadoras. Y la fibra trepadora se dice que tiene un poder de excitabilidad tan grande que por eso se necesitan tantas inhibidoras para que esa excitación tan enorme que tiene no se traduzca a un movimiento descoordinado, a un movimiento con mucha fuerza. O sea, sí, no sé si me vayan entendiendo el porqué de cada cosa. Por eso yo soy muy, no sé, hablo mucho para que ustedes entiendan el porqué de cada cosa, porque yo ahorita mismo les puedo decir, célula granulosa excita a estas células, y ya, me paso a la siguiente, referencia del cerebelo, ahora sí, no, o sea, quiero que entiendan el por qué esta va a inhibir, porque esta célula, la fibra trepadora, va a abrazar y está en contacto directo, o sea, está en contacto directo con la célula de Purkinje, y la va a excitar tanto que la célula de Purkinje, al ser excitada, pues va a hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Pues inhibir, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a inhibir? Ya lo vamos a ver más adelante en el control motor, ¿no? Pero, básicamente, ¿para qué vas a inhibir? Para simplemente mandarle otra vez esta información a corteza o a otros centros que se encarguen de lo motor. ¿Para qué? Para que vean cómo se tiene que modular el movimiento. Porque si esta célula de Purkinje excitara, imagínense el movimiento, pues sería muy, muy, tendríamos ataxia, tendríamos disdiadococinesia, que son manifestaciones clínicas de cuando el cerebelo se lesiona. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver, si no saben qué es ataxia, si no saben qué es disdiadococinesia, ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, no sé si hasta ahorita todo vaya quedando claro, si no, me regreso. Oye, Alan, Mande. ¿eso que dijiste de la inhibición y de las células de Purkinje tendrá algo que ver con la vía extrapiramidal? Ay, muchas gracias. Claro que sí tiene que ver con la vía extrapiramidal. Claro que sí tiene que ver con la vía extrapiramidal. Que de hecho acabo de leer sobre esa vía, pero en realidad se dice que son lesiones de la vía extrapiramidal, pero en fisiología, en vez de extrapiramidal, le dicen, también ahí van a entrar los ganglios basales, que son prepiramidal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la vía piramidal, ¿qué es? Pues una vía que va desde corteza y decursa en las pirámides, ¿no? Toda aquella corteza, toda aquella, tracto que sea motor, pero que no tenga nada que ver con las pirámides, es extrapiramidal. Todo aquel tracto motor que tenga que ver con, obviamente, el movimiento y todo eso, que vamos a ver cuáles son, por ejemplo, el vestíbulo espinal. Por decirte un ejemplo, no quiero que te claves con esto, pero por ejemplo, por decirte un ejemplo, ¿no? Que es extrapiramidal. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada con las pirámides. ¿Pero qué sí tiene que ver con las pirámides? Pues el tracto córtico espinal. Este tracto córtico espinal, pues veremos que tiene retroalimentación tanto de núcleos de la base y cerebelo. Entonces, si hay un daño aquí, pues se dice que son prepiramidal. Prepiramidal, porque al final de cuentas el cerebelo le manda información a corteza y corteza pues, manda ahora sí este tracto córtico espinal y el tracto córtico espinal es la vía piramidal. Entonces, por eso se dice que es piramidal. Entonces, eso es básicamente, pero pues sí, tiene que ver mucho con esta vía extrapiramidal. Realmente, pues, la vía extrapiramidal, pues, todavía no es tema de ahorita, pero exactamente esas preguntas, esa integración de conocimiento es la que yo estoy buscando. O sea, fuera de broma y fuera de todo ya choro, yo lo que quiero que entiendan es que todo se conecta, o sea, todo se conecta. La vía extrapiramidal, pues sí tiene que ver a lo mejor más con estos, por ejemplo, les digo, el tracto vestíbulo espinal, el tracto tectoespinal, el tracto rubroespinal, y bueno, los demás tractos, ¿no? También hay un retículo espinal por ahí, bueno, hay muchos tractos
que tienen que ver con la movilidad, pero no tiene nada que ver con las pirámides. Entonces, por eso dice que es extrapiramidal. Bueno, me desvío un poco, pero muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto que sigas con esa integración. Qué bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda o le puedo seguir? Algo que no hayan entendido, no importa. Creo que puede seguir. Ok, muchas gracias. Vean cómo es que hay de 3 a 7 millones de células granulosas por milímetro cúbico. Por eso le dije que en esta capa molecular hay la mayor densidad de neuronas o de células de todo el sistema nervioso central. De todo, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, aquí, pues, si les interesa ya meterse a las características de cada una de las interneuronas, pues pueden hacerlo. Yo les digo, pues, lo esencial, ¿no? Y ahora sí, no sé si tengan alguna duda de la sinapsis, de qué va a llegar y qué no, qué va a pasar y qué no, aquí en estas, en esta corteza cerebral. No sé si tengan alguna duda. Algo que no les haya quedado claro. ¿Todo bien? ¿Seguros? Necesito que en serio vaya quedando claro. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo por que ustedes entiendan. ¿Todo bien o no? ¿O Nel? Todo bien. Bueno, conste, me llena de gusto que todo vaya bien. Bueno, entonces, al cerebelo le tiene que llegar información, ¿no? Para que se encargue de estas tres cosas o de estas cosas que yo les dije, ¿no? Que hace y que tiene ahí como su papel en el movimiento. Tiene que llegar la información. Tiene que llegar la información de cómo están sus músculos. Primero que nada, de cómo están sus músculos. ¿De qué movimiento quiere que Corteza, o sea, de qué movimiento Corteza quiere hacer? ¿Ok? Y pues básicamente dónde estoy parado en el espacio, ¿no? ¿Dónde estoy parado en el espacio? Y tiene que ver ahí como parte del sistema vestibular, ¿no? Sí, me estoy cayendo, sí, en qué posición estoy, si estoy vertical, si estoy horizontal, tiene que ver también con la propiocepción, cómo están mis músculos, dónde está mi brazo, o sea, tiene que saber esto cerebelo para mismo poder incluso hacer estas acciones reflejas, ¿no? O acciones aprendidas, como por ejemplo cuando nos vestimos, como por ejemplo tocar la guitarra, o sea, incluso ustedes piensen, por ejemplo, cuando alguien que sabe tocar la guitarra toca la guitarra, realmente él ya no está consciente de todo lo que está haciendo. O sea, sus dedos, por mero aprendizaje, lo hacen, por mero aprendizaje, pero porque ya lo practicó una y otra y otra y otra y otra, y así por mucho tiempo. Entonces ya sus dedos ya tienen, básicamente, pues esta información guardada. El cerebelo ayuda con este aprendizaje y y los núcleos en la base también ayudan sobre este aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, quiero que lo vayan haciendo así. Entonces, básicamente vamos a tener estas tres aferencias o tres lugares de donde va a llegar esta información al cerebelo. Estos tres: médula espinal, sistema vestibular y corteza cerebral. Y si ya ustedes ya me entendieron, sabrán por qué no. Propiocepción, equilibrio, sinergia muscular o movimiento fino. Así literalmente se los podría resumir o sea, todas las referencias en estos tres. Así, o sea, ¿para qué le llegan referencias? Para controlar el equilibrio. ¿Para qué le llegan referencias al cerebelo de la médula espinal? ¿Para qué para qué creen que le llegue? Para la propiocepción. ¿Cómo están mis músculos y así poder moverlos? Obviamente propiocepción inconsciente. Sistema vestibular para el equilibrio y controlar, hacer movimientos inconscientes. Por ejemplo, cuando me voy a caer es el clásico ejemplo, que les van a poner todos los profesores. Cuando me voy a caer, el sistema vestibular, que ya lo vamos a ver, capta que hay una rotación tanto angular como lineal de mi cuerpo, ¿no? Y que me voy a caer. Entonces el cerebelo, ¿qué es lo primero que hace? Bueno,
estos núcleos vestibulares le mandan información al cerebro de cómo, si me estoy cayendo o no, y el cerebro, ¿qué hace? Poner mi mano. Eso no es consciente, porque si nosotros estuviéramos conscientes de que nos estamos cayendo, no nos caeríamos. O sea, realmente no nos caeríamos. O sea, no puedes caerte si estás consciente de que te vas a caer. O sea, realmente no, es imposible. Es como hacerte cosquillas a ti mismo, no puedes. Entonces, si te vas a caer, es porque no sabías que te ibas a caer. Entonces, si no sabías que te ibas a caer, no es consciente. ¿Y qué haces cuando algo no es consciente? Pues es un reflejo, ¿no? Generalmente. Entonces, este reflejo o de esto se va a encargar el cerebro de actuar y de manera, digámoslo así, no refleja, pero sí de manera instantánea, pues pones tu mano o intentas caer, de alguna forma o intentas, por ejemplo, los que saben parkour, a lo mejor echarte una malmeta, también eso ahí tiene que ver con los movimientos aprendidos, con un mortal, perdón, entonces ahí también tiene que ver con los movimientos aprendidos. Bueno, entonces, le digo que aquí los principales que mandan información al cerebelo, pues va a ser la médula espinal, y aquí lo podemos ver. ¿Cómo es que la médula espinal, a través del el tracto espino-cerebeloso, tanto ventral como dorsal, pues mandan información de pues aquí la propiocepción de la propiocepción de los músculos, pues de las extremidades, ¿no? Y también del tronco. Aunque aquí pues es algo bastante bonito, porque pues vemos que el tracto espinocerebeloso, pues vean que es directo, ¿no? El ventral pues es directo, ¿no? Y el dorsal pues sí es no, el ventral pues es cruzado, ese es el cruzado. Vean cómo aquí cambia de dirección 2 veces. Y el dorsal pues es el directo. Vean cómo pues no hay ninguna ecuación, o sea, no cambia al lado izquierdo ni al lado derecho. Entonces, pues, vean cómo entonces el ventral es el cruzado, ¿no? Y el dorsal, pues, es el directo, ¿no? Y el dorsal, pues, va a entrar en el pedúnculo cerebeloso inferior, y el ventral, pues, va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. Espero que ahí ya lo hayan anotado. Entonces, estos tractos espinocerebelosos pues van a dar la propiocepción tanto de pues, las extremidades, ¿no? Superiores e inferiores. A ver si me puedo dar a entender con esto que les voy a decir. Pues básicamente estos van a dar la propiocepción de, pues de las extremidades tanto superiores como inferiores, ¿no? Y de la mayor parte del tronco. Pero, ¿recuerdan cuál es la propiocepción inconsciente? Se van a encargar de llevar. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el tracto que mandaba la propiocepción consciente del cuerpo? Bueno, los dos fascículos. Brasiles y cuniatos. Gracilis y cuneiforme, ¿verdad? Gracil y cuneiforme o cuneatus. Muy bien, esos dos son para la propiocepción consciente. Pero a lo mejor nadie, o bueno, creo que sí, Juárez sí, el doctor Monroy sí, los demás no lo sé. Pero cuneiforme, al llegar casi al núcleo, o al hacer ahí sinapsis en el núcleo, o antes de llegar a su núcleo, que recuerden que cuneiforme pues, tiene su núcleo en médula oblongada, que lleva el mismo nombre. Entonces, antes de llegar cuneatus al núcleo, da aferencias, que las aferencias se van a ir para otro lado, y estos van a formar una serie de fibras que le vamos a dar el nombre de cuneatus accesorio o cuneiforme accesorio. Este cuneiforme accesorio va a dar esta propiocepción que se va a volver inconsciente, porque el cuneatus va a dejar ahí sus fibritas, ahí las va a dejar, y estas se van a especializar en la propiocepción inconsciente. Cuando digo inconsciente o consciente, solamente se diferencian en el lugar a donde van a ir. Cuneatus sabemos que va a ir hasta corteza, ¿no? A somatosensitiva. Ya lo sabemos, eso ya lo sabemos, porque es la propiocepción, y bueno, ya Uri ya les dijo. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero cuneatus va a dar estas fibras externas a su fascículo como tal, fascículo cuneatus. Véanlo, a ver si lo puedo dibujar. A veces me olvida que puedo dibujar. Bueno, entonces, esa no es la pluma.
Entonces, vasicuneatos, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, en su fascículo. Todo esto es fascículo cuneatus. Pa, 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 pa. Pam, 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 pam. Pero, antes de llegar a su núcleo, obviamente unas fibras sí llegan, hacen contacto ahí. Pero, unas fibras se van a ir justamente al cerebelo. No son tantas, de hecho vean aquí cómo es que hay más, hay menos que acá. Entonces, estas fibras que vienen de cuneatus, pues le vamos a dar el nombre de cuneatus accesorio, así pónganle. Y este cuneatus accesorio se va a encargar de la propiocepción de esta parte del cuello, porque si tal vez en literaturas, sí lo mencionan, por ejemplo, en el VAR sí lo menciona, pero no hay como bien claro qué y qué, o qué entonces se encarga el espino cerebeloso ventral o posterior, entonces qué, ¿no? Pero lo que sí quiero que entiendan es que se va a encargar de estructuras más, que se encuentren más rostrales, por ejemplo, del cuello, y pues básicamente, ustedes déjenlo con el cuello, no quiero que se compliquen más, pero la propiocepción de los músculos del cuello, e incluso se dice que músculos proximales de las extremidades superiores. Así, pónganlo ustedes. Entonces, básicamente, pues de eso se va a encargar este cuneiforme, ¿no? Este cuneiforme accesorio, que también va a dar propiocepción de estas estructuras que yo ya les dije. Esto, pues, por ejemplo, no sé si Uri se los dijo o si ya la habían escuchado, pero es importante que lo sepan porque si en algunos libros pueden leer ahí como cuneatus accesorio, pues ya sepan que es la propiocepción inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque llega al cerebelo, que pues son fibras que da como ramificaciones cuneatus, ¿no? El fascículo cuneatus. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Va, muchas gracias. Entonces, la médula espinal, ¿por qué da aferencias? Perdón, pues porque de aquí van a surgir los tractos espinocerebeloso dorsal y ventral, que el ventral pues es el doble del cruzado, así le dicen, y el dorsal pues es el directo, ¿verdad? Uno entra por el pedúnculo cerebeloso superior y otro por el inferior. El dorsal va a ser por el inferior. Ok, espero que sí haya quedado claro. Y aquí, básicamente, vemos que cómo es que Corteza le manda en el puente, todo se conecta, espero que ahí me estén entendiendo, todo se conecta, puente, núcleos continuos, contralateral, al cerebelo, y también Corteza le manda a oliva inferior. ¿Ven lo que les dije? Se los dije hace ratito. Oliva inferior, pues este oliva inferior llega como fibras trepadoras al cerebelo. También aquí el aparato vestibular, bueno, el nervio vestibular manda o viene del aparato vestibular, ¿no? Bueno, no les quiero complicar más la existencia, pero vienen de el sáculo utrículo y los conductos semicirculares. De ahí vamos a ver, de hecho ese tema también lo doy yo. Bueno, viene de aparato vestibular, el nervio vestíbulo-coclear en su rama vestibular le manda aquí esta información del equilibrio a los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares, aparte de mandar a otros lugares, que no quiero explicarles porque es vía vestibular esto, lo mandan al cerebelo, pero no es la única estructura a la que le van a dar estos núcleos vestibulares, pero sí es una de ellas, el cerebelo, para que se encargue de este equilibrio. Y también se dice que aparte este nervio manda fibras directas, o sea, ya no se espera hasta llegar a núcleos vestibulares, sino que manda fibras directas del mismo nervio, o sea, no se espera a ponerse en contacto con núcleos vestibulares, sino que este nervio vestibular manda fibras directas del nervio, porque pues estas son las urgentes. De hecho, a ver si me puedo dar a entender, estas conexiones van al arquicerebelo, primero que nada. ¿Por qué arquicerebelo? ¿Por qué arquicerebelo? Va a ver por qué arquicerebelo.
Por el equilibrio. Porque es Oye. del equilibrio. Exactamente, justamente, vean cómo se va uniendo todo. Entonces, van al arquicerebelo. Entonces, hay 3 clases de circuitos que el doctor Juárez habla, ¿no? Y, pues básicamente este circuito pues va desde pues el aparato vestibular, núcleos vestibulares, después va a núcleo fastigio y del fastigio le da esta conexión hacia el arquicerebelo, ¿no? Al lóbulo flóculo nodular, ¿no? Que les dije. Y es así como el cerebelo pues ya hace este ejercicio de que ya sabe qué onda con el equilibrio, ahora sí manda sus referencias, ¿no? Hacia corteza o hasta donde tenga que ser para que, si me estoy cayendo, poner mis manos. Ok, bueno, se habla de que hay circuitos más rápidos que otros. Este circuito sí les quedó claro, espero que sí, de aparato vestibular, núcleos vestibulares, a cerebelo, a núcleo fastigio, fastigio con corteza del arquicerebelo. Después, ya estas eferencias, ya ahorita vamos a ver, no estamos hablando de aferencias. Bueno, entonces se dice que hay otra vía que es monosináptica. Hay una vía que es trisináptica, ¿no? Por así decirlo. Aquí, primero en aparato vestibular, después en núcleos vestibulares y en núcleos vestibulares aquí en fastigio y de fastigio a corteza. Recuerden que el aparato vestibular no se considera como sinapsis, no se considera como sinapsis la de allá, pero en realidad no es una sinapsis, no es una sinapsis, pero esta sí, con el núcleo fastigio otra y con corteza otra. Bueno, ahí van 3 sinapsis. La otra sinapsis, el otro circuito es monosináptico. ¿Por qué? Porque se dice que cuando este circuito se activa es cuando nosotros hemos practicado gimnasia, cuando hemos practicado parkour, cuando hemos practicado pues alguna actividad de estas extremas que involucran pues el saber cómo caer, el moverte y tener agilidad con este movimiento, ¿no? Entonces se dice que esta vía monosináptica se activa cuando ya has practicado mucho un movimiento, por ejemplo, el de cómo caer. ¿Por qué? Porque el núcleo vestibular, el aparato vestibular le manda información a través del nervio vestibulo-coclear en su rama vestibular, en su parte vestibular de este nervio, y este nervio manda sus fibras directamente al arquicerebelo. Entonces, es una sinapsis. Es una sinapsis que el cerebro ya de nuevo manda sus fibras hasta otros lugares ya del tronco o hacia corteza. Que el punto es hacer que nos movamos, ¿no? En caso de que el aparato vestibular pues esté captando una caída. Se dice que esta, por ejemplo, consta de 3 circuitos de los que ya les expliqué. Bueno, no les quiero hablar tanto de estos circuitos porque pues ya sería como más, meterme más al ruedo, ¿no? Entonces, médula espinal, fascículos, entonces ya hablamos de básicamente las aferencias de todo, ¿no? De tanto corteza, del aparato vestibular y de médula espinal. Y aquí está específicamente y más especificado, pues las aferencias y para qué te va a servir esa aferencia. Esto ya lo saben. ¿Para qué en la médula espinal? A través de qué? Fascículos espinocerebeloso dorsal y ventral. Y el fascículo cuneo-cerebeloso. Vean que no les miento, yo no les miento, en serio, que van todas al cerebelo, ¿no? Aferencias vestibulocerebelosas, órgano vestibular, vean aquí que básicamente órgano vestibular, terminal primaria. Estas terminales pues, son la vía monosináptica que les digo, y los núcleos vestibulares pues básicamente son este circuito trisináptico que les dije. ¿Para qué? Información sobre el equilibrio. Después, corteza cerebral, pues básicamente de las áreas neocorticales que pues básicamente lo que ya les dije, área motora, se pone en contacto con los núcleos pontinos, estos ya entran al cerebelo para lo del movimiento
fino, ¿verdad? O inicio del movimiento. Y después la oliva inferior para, pues justamente lo mismo que ya les dije, ponerse en contacto con estas neuronas de Purkinje a través de estas fibras trepadoras, ¿verdad? Ya les dije, y estas dos áreas, paleocortical y arquicortical, esto ya lo van a ver en telencéfalo. ¿Por qué se dice paleocortical y arquicortical? Básicamente tienen que ver con las capas de la corteza cerebral. Pero, pues básicamente, esto igual tiene que ver con movimiento, más con, a lo mejor esto un poquito más como con la cognición y todo esto, ¿no? Con el estado alerta y lo que ya les había mencionado, que no solamente el cerebelo pues tiene estas funciones motoras, ¿no? Entonces, básicamente esos son los 3 lugares de donde el cerebelo pues va a tener estas aferencias. Entonces, ya saben cuáles son los 3 lugares de donde vienen estas aferencias. Pero, pues es importante que no solamente hay este tipo de aferencias, sino que, pues ya les dije, por ejemplo, aquí me faltan, por ejemplo, las aferencias del núcleo del núcleo propioceptivo del quinto, ¿verdad? O sea, me faltaron esas, por ejemplo. Bueno, pues aquí están ya en realidad todas las ¿cómo decirlo? Aquí están todos los lugares de donde va a tener información este cerebelo. Estos son los más importantes. Estos de acá son los más importantes. ¿Por qué, Alan? Porque estas básicamente describen las 3 funciones del cerebelo. Entonces van a ser las más importantes. ¿A qué hora son? What the fuck, ya me extendí. ¿Cómo se sienten? ¿Me puedo echar unos, qué serán? ¿20 más o ya le dejo aquí y mañana le sigo? ¿Cómo se sienten? Sin miedo, díganme. ¿Cómo se sienten? ¿Le sigo o ya? Ya le paro. Díganme. Mañana no terminamos. Va. Está bien. A ver si no me regaña Jean Paul porque me dijo, termina hoy el tema. Pero pues bueno. En fin, mañana. Perdón, no podía leer el chat, perdón. No manches, ya se me fueron todos. Bueno, en fin, pues bueno, sí, mañana lo terminamos de ver. Ya para nada más ver todas las aferencias. Les comenté, pues, las más importantes, ¿no? Las que venían, pues, de estas estructuras que se iban a encargar básicamente el cerebelo, las funciones más relevantes del cerebelo, ¿no? Entonces, estas 3 estructuras que yo les dije y les mencioné son las más que nunca se les deben de olvidar. Pero mañana vamos a ver todas, y a través de qué pedúnculos entran y va a estar interesante, ¿va? Entonces, mañana nos vemos. Va, nos vemos. Cuídense. Gracias. Sí, Cuídate. gracias. Gracias. Bye. Adiós, Alan. Hasta mañana. Cuídate. Bye.